Buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Se escucha? No, no escucho, dice. Sí se escucha porque estaba probando el audio, Eli, o en el lado izquierdo. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas tardes, Tania. Es todo con respecto a lo referente a farmacología obstétrica. Por favor, silenciamos los audios, no se olviden. Y tenemos dos sesiones el día de hoy y mañana. Hoy más o menos les digo, de acuerdo al temario que hemos indicado, sería, vamos a ver, por aquí estamos. Situación actual de la farmacología obstétrica, ese es el temario, principios y fundamentos de la farmacología, farmacología del tratamiento sindrómico, farmacología hormonal y fármacos antihipertensivos. Hoy abarcamos sobre todo y antisépticos. Hoy abarcamos sobre todo lo que es la situación actual de la farmacología obstétrica en el Perú, posteriormente principios y fundamentos de la farmacología, muy breve, para ya bajarnos también a lo que son los fármacos eh, antisépticos, ¿sí? Y posteriormente ya mañana sería la segunda parte. Ok, entonces vamos a conversar un poquito. Bueno, para los que no me conocen, soy la magíster obstetra Kelechi Floque Barrios, con maestría en gestión en los servicios de salud, posgrado en urgencias y emergencias en ginecología y obstetricia. Buenas tardes, Dulce. Actualmente laboro en varias empresas y agradezco hoy día a la empresa Capacitaciones en Salud por su cordial invitación. Me dedico al área asistencial ya más de 10 años. Ok, entonces, ¿cuál es la situación actual de la farmacología obstétrica en el Perú? ¿Podemos conversar con esto? Claro que sí. Sabemos actualmente, por ejemplo, a raíz de la pandemia del COVID y sin pandemia o no, la gran mayoría de los usuarios en general siempre han optado como primera medida ir a la farmacia para poder darse inicio a algún tratamiento. Buenas tardes, Berta, para dar inicio a algún tratamiento, ¿sí? Y hablo de manera general, ya hablamos de todo tipo de molestias, infecciones, dolencias. La primera opción es ir a una botica o alguna farmacia. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nosotros sabemos pues que mayormente están automedicándose, como se indica, y claro, lo otro pues es que observamos es que la gran mayoría de las usuarias muchas veces no acuden a las farmacias y nunca les preguntan incluso si están o no están gestando, ¿no? Esa es otra de nuestras preocupaciones. Les indican tratamientos, les indican antibióticos, les indican hasta ecografías, etcétera. He tenido todo este tipo de situaciones dentro de la práctica asistencial. Y aproximadamente en el Perú se habla de que cuando uno está con algún tipo de molestia, algún tipo de dolencia, acuden a la farmacia en un 60% y recién en un 40% acuden a un médico, a un obstetra, a alguien que le pueda indicar un tratamiento para su situación, su condición patológica. Sabemos pues que el uso inarbitrario de, sobre todo de antibióticos, pues genera, ¿no? Genera de que se le indique, ¿sí? Genera de que se le indique eh, una, una resistencia a estos antibióticos, ¿sí? Importante eso. Y lo otro es entonces vamos a ver asimismo algo importante, ¿no? ¿Qué dice nuestro Código de Ética y Deontología Profesional de acuerdo al Colegio de Obstetras del Perú? Bueno, indica, esto es de acuerdo a la Ley de Salud 22346, que los profesionales de las ciencias médicas tienen derecho a prescribir los fármacos de la especialidad que permitan una óptima recuperación de la salud según el artículo 26 de la Ley General de Salud.
Ok, eso es lo que nos indica y qué significa, y solo para tener en cuenta cuál es la importancia y la diferencia de una resolución, un decreto, ¿no? O algún tipo de ordenanza, pues nunca va a llegar a lo máximo, que en este caso es a lo máximo que es la ley. ¿Sí? La ley no puede derogarla nadie de la manera que nosotros pues tengamos. Ok, entonces eso es importante tenerlo presente porque esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿No está? Y vamos a observar entonces que a veces existen decretos, a veces existen algún otro tipo ¿sí? Okay. Seguimos entonces. La Ley General de Salud dice, solo los médicos pueden prescribir medicamentos, los cirujanos dentistas y las obstetrices solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Lo he copiado tal cual indica la Ley General de Salud, ¿sí? Al prescribir medicamentos se debe de consignar, y eso sí es importante dentro de la receta, ¿sí? Receta tenemos que indicar lo que es el DCI, la denominación común internacional, el nombre de la marca si lo tuviera, pero lo más importante es que esté el nombre genérico y pueden ustedes colocar la marca, pero entre paréntesis, ¿sí? La pasología, la dosis, el periodo de administración. Asimismo, están obligados a informar al paciente sobre los posibles riesgos, contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones que su administración puede ocasionar y sobre las precauciones que debe observarse para su uso correcto, ¿sí? Entonces, importante es mencionar este punto porque muchas veces nosotros podemos observar que ha habido incluso denuncias por realizar prescripciones que no corresponden al área que nos compete, ¿sí? Entonces, algo importante que debemos de recordar es, primero, ¿sí? Algo importante que debemos de tener en cuenta es que primero debemos de saber cuáles son los medicamentos que corresponden a nuestra área, y asimismo también todo aquel medicamento que se le va a prescribir a alguna gestante, ¿sí? Solo todos los medicamentos que se van a prescribir a una gestante, muchas veces viene la usuaria, viene la gestante y nos consulta a nosotros si está bien o no el poder realizar, poder tomar tal o tal medicamento, ¿sí? Entonces es importante tenerlo presente porque nosotros muchas veces, la gestante muchas veces confía más en nosotros, ¿no? Y tenemos que también tener una idea de todos los fármacos que se le puede prescribir a la gestante. Ok, excelente. Entonces vamos a seguir ya un poquito con respecto a la Ley General de Salud. No sé si alguien por ahí del público, de todos los colegas, ¿me podría leer un poquito esto? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Nadie? ¿Algún? ¿Sí, Eli? ¿Sí podría leer el PPT, por favor? Parece que activó su audio para leer. Sí, Eli, ¿te escuchó? ¿Te escuchamos? Okay. Condenan a obstetra y enfermera que dejaron con parálisis a mujer embarazada. ¿Eso? ¿Sí? Víctima quedó en estado de coma y dio a luz por medio de una cesárea 6 meses después. ¿Todo, Kelita? Sí, todo. Sí, todo. Tras 2 años de investigación, el primer juzgado penal del Callao sentenció a 4 años y 6 meses de prisión efectiva a la obstetra y 1 año y 4 meses de pena privativa para la enfermera.
quienes dejaron en estado vegetativo en el año 2014. Mujer en coma desde hace 6 meses dio a luz a una saludable bebé. Como se recuerda, la víctima con 3 meses de gestación acudió a uno de sus controles en el Policlínico Señor de Loren, en donde le realizaron una ecografía. Tras presentar una molestia, le recetaron una inyección que les fue aplicada en el lugar. Sin embargo, la dejó en coma. Pese a su estado de salud, los médicos pudieron llevar su embarazo y traer al mundo a su pequeño. Sin embargo, la mujer quedó para siempre en estado vegetativo y bajo los cuidados de su esposo, quien durante todo este tiempo viene luchando para conseguir justicia. ¿Sigo, verdad? Dan de alta mujer que dio a luz en estado de coma. En la resolución, la magistrada acusa a las 2 implicadas de cometer el delito contra la vida, el cuerpo y la salud y ordena el pago de una reparación civil de 495,000 soles, dinero que aliviará en algo las carencias por las que pasa su familia luego de agotar todos sus ahorros. El esposo de la mujer aseguró que desde hace 4 meses ya no reciben la visita del fisioterapeuta que ayudaba a Luz con su rehabilitación, y lo mismo ocurrió con el equipo de asistencia médica del Padón de salud desde hace 1 mes. Excelente, muchas gracias, Eli. Miren, hoy día hemos podido revisar esta pequeña, algo que ha sucedido, si bien es cierto, fue en el 2014, igual no deja de llamarnos la atención. Fueron 2 profesionales de salud que tuvieron una condena debido a prescribir un medicamento. Esta paciente llega a un policlínico y ¿no? Llega a un policlínico, la colega indica un antibiótico y porque tenía una ITU. Posteriormente también la enfermera le coloca y bueno, ambas estuvieron implicadas en esto, no solo la reparación civil, que era de 495,000 soles, sino también tuvieron una reparación legal, ya que tuvieron que tener una condena en la cárcel, ¿no? Entonces, son casos que suceden, ¿sí? En el día a día y esperemos, pues, no estar ahí dentro de este grupo, de verdad. Nos llama mucho la atención. Ustedes imaginan, no solo ellos, la familia de ellas, cómo han estado, ¿no? en esta situación. Importante esto porque a veces suena tan sencillo indicar un fármaco o suena tan sencillo el poder aplicar una ampollita, ¿no? Pero uno no sabe si la paciente pudo estar en estado de, pudo ser alérgica a ese medicamento, qué secuela podría dejar, ¿sí? Entonces, algo que dicen, no debe de usarse medicamentos en el embarazo. ¿Esto es cierto o falso? A ver, los leo. ¿Cierto o falso? No debe de usarse medicamentos en el embarazo. ¿Cierto o falso? Es importante que nosotros también estemos participando, ¿no? En el chat, para que de esa manera pues podamos, la idea no es saber quién sabe más o menos, sino la idea es compartir y si nos equivocamos aprendemos el doble, ¿no? Todo aporte siempre va a ser positivo para la clase. No debe de usarse medicamentos durante el embarazo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cómo lo llaman ustedes? True, false, verdadero, falso, ¿cómo lo denominan ustedes? ¿Cierto o falso? Eli dice falso, Vanessa dice hay que evaluar riesgo-beneficio, ya, ok. Solo la indicación es si es riesgo, evaluación solo si es positivo o negativo. Falso, dice Ángela, ya que existe la clasificación para la teratogenicidad, ¿sí? Ok, ya. Falso, dice Geraldine. ¿Por qué? Porque depende de que tenga la paciente y si es necesario un fármaco categoría B que se le permita. Excelente. Así es, concuerdo con todas las que nos han estado escribiendo. Esto en realidad, lo que acabo de colocar en esta diapositiva es un mito, ¿sí? Ahí está.
es un mito. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el 100% de las gestantes deben de recibir hierro también y ácido fólico durante todo el embarazo. Entonces eso es muy importante tenerlo presente, ya que nosotros tenemos que aparte de lo que es riesgo-beneficio con cada fármaco, hay condiciones patológicas que se dan solo en el embarazo y la gestante sí o sí debe de usar tal o tal fármaco. Por ejemplo, les comento algo muy breve, ¿sí? Por ejemplo, hubo un estudio, ¿sí? En la Cayetano Heredia, donde se tamizó aproximadamente 1.500 gestantes durante todo un año. Miren, 1.500 gestantes. Y dentro de ese tamizaje, ¿en qué consistía? Ustedes saben que el perfil prenatal es hemograma, hemoglobina, grupo factor, lo que es urea, creatinina, sífilis, VIH, etcétera, ¿cierto? Pero también nosotros no, por ejemplo, no realizamos lo que es el perfil tiroideo, ¿no? Y a veces no realizamos porque simplemente no está dentro del paquete, porque el SIS no lo cubre, porque el seguro no lo cubre, ¿no? Entonces, todas estas condiciones indican, ¿no? Indican qué hacer en este caso. Está bien que no se le indique un perfil tiroideo a una paciente que no ha tenido ningún antecedente, que es su primer embarazo quizás, ¿no? Y ustedes le indicarían o no un perfil tiroideo dentro de toda la batería de análisis. A ver. No hay que terminar de leer. Acá Milagros dice, ¿se puede dar un fármaco dependiendo de la edad gestacional y dependiendo de la categoría? Excelente, Milagros. La pregunta es, ¿le podrían indicar un perfil tiroideo a una gestante? Miren, a gestante nulípara, primera gestación, primigesta, no ha tenido ningún antecedente ni factor de riesgo. ¿Le podrían indicar un perfil tiroideo, sí o no? ¿Le podrían o no le podrían indicar? Ya sabemos si nos equivocamos, para eso esa es la idea de esta clase, ¿no? De poder, si su MC está elevado, por precaución lo haríamos, dice Geraldine, ya, perfecto. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Algo adicional? Geraldine dice que lo podría indicar siempre y cuando su IMC estaría elevado. Excelente. Ya, ahora les voy a comentar otro caso. Obstetra de 31 años de edad, sin ningún factor de riesgo. Miren, sin ningún factor de riesgo. Y digo obstetra porque a veces, como somos profesionales de salud, siempre decimos, no, pero siempre estamos a la par con nuestros exámenes, etcétera. Ella fue a una clínica y el seguro también, y en la clínica le indican, porque en esa clínica era de manera rutinaria, un perfil tiroideo. Esta colega que no tenía ningún antecedente, miren, no tenían antecedente de ningún tipo de patología, el IMC estaba acorde, ella creo que medía 1,55 y pesaba igual, 55 kilos aproximadamente, todo estaba bien, ¿ok? Ella le dio hipotiroidismo, le dio pielonefritis, le dio preeclampsia, le dio hiperemesis, obviamente culminó en cesárea, ¿no? ¿Qué más le dio? Bueno, todas estas patologías, sin factor de riesgo. Ahora, en ese estudio que les estaba comentando de las 1.500 pacientes gestantes que se les realizó el perfil tiroideo de manera rutinaria, encontraron que más del 13% de las gestantes tenía problemas de hipotiroidismo y que lo diagnosticaron a tiempo, ¿sí? Lo diagnosticaron a tiempo y pudieron dar tratamiento. ¿Es importante esto? Sí, es importante. Y ahora les comento por qué. Porque muchas veces siempre pensamos, ¿no? Y esto lo hablo porque, bueno, yo estoy en el área pública y privada y ahora me refiero constantemente al área privada ahora. O sea, siempre pensamos y decimos, no va a haber, ¿cómo va a haber, no va a tener dinero la gestante, cómo le voy a indicar otro examen, le voy a hacer gastar, etcétera, ¿no?
pero a veces nos damos cuenta, y yo he visto, ¿no? En situaciones de extrema pobreza donde las pacientes priorizaban una, ¿qué priorizaban? Priorizaban una atención, ¿no? Priorizaban, por ejemplo, una fiesta patronal, ¿no? Donde supuestamente no había dónde qué comer, pero ahí estaban regalando cajas de cerveza o regalaban quizás ganado, ¿no? Entonces, nunca pensemos que no tiene dinero la gente, la paciente. Puede tener, el problema es que no lo prioriza, ¿sí? No sabe que la salud es lo primero más que los gastos banales, que lo piensan 2 o 3 o 4 veces en realizarse un examen, ¿no? En vez de poder realizar este tipo de perfiles. Ahora, ¿por qué es importante el perfil tiroideo? Y esto sí lo hablo como también un consejo. Es que ustedes saben que hay grados, ¿sí? Y un grado leve es probable que no tenga ni sintomatologías, no haya repercusión, etcétera. Pero ¿qué encontraron? En ese estudio de 1.500 gestantes, encontraron que a largo plazo, en este niño que tenía hipotiroidismo y que no fue tratado a tiempo, es donde se encuentra que hay un tema de problemas de aprendizaje, problemas de retención, de problemas en el colegio, ¿no? Y siempre, y los niños que terminan siendo, pues, le gritados, a veces los lastiman sus papás, ¿no? Porque no entienden la clase. Entonces eso es importante tenerlo presente porque nos ayuda mucho a saber, ¿no? La importancia de estos exámenes. ¿No? Obviamente que nosotros no vamos a tratar un hipotiroidismo, ¿no? Pero sí vamos a derivarlo de manera oportuna, que es lo que queremos. Entonces, en este paciente, por ejemplo, que se le diagnostica hipotiroidismo, pues va a tener que recibir tratamiento, y estos tratamientos es propiamente, obviamente, que el endocrinólogo va a saber diferenciar y saber, pues, qué es para gestar. Sí. Vamos a hablar ahora un poquito de las categorías. La categoría A son estudios controlados en gestantes que demuestran que no existen riesgos para el feto en el primer trimestre y no existe evidencia de riesgo en los otros 2 trimestres, ¿sí? Categoría B son estudios realizados solo en animales, ojo, en animales, y que han demostrado un riesgo teratogénico para el feto, pero no estudios realizados en gestantes. Y ustedes se acuerdan de la catástrofe de la talidomina, que fue en los años 60 aproximadamente, que se usaba como un antiemético y era considerado categoría B, ¿no? ¿Y por qué era considerado categoría B? Porque los estudios se habían realizado en animales, ¿no? Imagínense, o sea, pensando de que como era categoría B se podría utilizar, y luego pues a la larga se dieron cuenta el grado de afectación tan grotesco que hubo, ¿no? En que los bebés nazcan con focomelio. Entonces, categoría B, recordemos que sí son estudios, si bien es cierto, no tiene riesgo teratogénico, pero los estudios son en animales, ¿sí? Eso tengo que tener en cuenta. Antes que yo administre un fármaco a una gestante, por más que sea categoría B, tengo que priorizar por lo menos el primer trimestre, las primeras, sobre todo el periodo de embriogénesis que se da, ¿sí? Entre la tercera y la octava semana, que es la más importante. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta esto, porque si bien es cierto, nosotros indicamos de manera inarbitraria lo que es la categoría B, también hay que tener en cuenta siempre el periodo de embriogénesis. Ok, tenemos también la categoría C, que sí fueron realizados en animales, ¿sí? Pero que en gestantes no se dieron como tal, y hubieron efectos adversos en ciertos animales. Dentro de la categoría C, también tenemos a los anticonvulsivantes, por ejemplo, aquella gestante que sí o sí se le tiene que indicar un anticonvulsivante de emergencia, ¿sí? Y no le podemos indicar porque simplemente estamos con la duda si es categoría C o no. Ahí vemos lo que es riesgo-beneficio, ¿no? La categoría D es que sí hay un riesgo embriotóxico en el feto humano, ya está demostrado, y la categoría X, pues obviamente que en animales y en humanos sí ya demostró anomalías fetales. En gestante, ¿por qué es tan difícil realizar estudios? Porque obviamente no es sencillo que una gestante por voluntad propia pueda acceder a ingresar a uno de estos estudios clínicos por algún fármaco, ¿no? Por ejemplo, ahora si nos vamos a esto de la pandemia en la que estamos viviendo,
y como tal también un fármaco es una vacuna, ¿no? Vamos a observar pues que en gestantes todavía va a estar un poco quizás limitado, ¿no? Porque esto se tiene que ver un estudio entre de 3 a 18 años, ¿no? Imagínense. Y vamos a observar entonces la importancia de esto, ¿sí? Ok, y esto es un poquito con respecto a lo que es la catástrofe de la talidomida, que fue en los años 60, que fue antiemético, y al inicio pues no hubo teratogenicidad, pero el estudio fue realizado en ratas, ¿sí? Y los limitantes de extrapolar resultados en animales. Eso es lo que sucede, ¿no? Muchas veces todo medicamento, todo fármaco, antes de, en estudios siempre se llevan en ratas, pero obviamente nunca va a tener el mismo resultado que en una persona, ¿no? Igual es es un referente, pero no al 100%, ¿no? Eso fue lo que sucedió con la talidomida porque todo el mundo utilizaba y al final se dieron cuenta pues que ocasionaba lo que era la focomia. Ahora, de los 750 fármacos habituales que utiliza la gestante durante todo el embarazo, vamos a observar que solo el 2% son de la categoría A, que son poquísimos y hablamos más que todo de vitaminas. El 18% es categoría B, que es seguramente, probablemente seguro, y la gran mayoría de los fármacos que se debería de utilizar o se tienen que utilizar en gestantes es en la categoría C. Ahora, ¿por qué la gran mayoría, que estamos hablando de un 48% de todos los fármacos que se usan en gestantes es categoría C? Es porque lo que sucede es que la gran mayoría de las gestantes cursan el embarazo sin una preparación previa. ¿Y a qué me refiero a una preparación? A que simplemente salieron gestando y no se dieron cuenta que se tenía que iniciar, ¿sí? Unos exámenes antes de iniciar la etapa del embarazo. Entonces, la gran mayoría de las gestantes, por no decir acá en el Perú, estamos hablando de casi un 90% de gestantes, inicia con una ITU, inicia con una vulvovaginitis, inicia con una candidiasis, ¿no? Por ende, pues hay que indicarle tratamientos antibióticos y tratamientos antibióticos que están muchas veces en la categoría C, pero por riesgo-beneficio, pues tenemos que utilizarlo en la gestante, ¿sí? Por eso es importante evitar la consejería preconcepcional. En la categoría D, pues se debería de utilizar solo si es necesariamente importante, si no está contraindicado, y la categoría X obviamente no se debe de utilizar. Tenemos asimismo normas básicas para la utilización durante el embarazo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hablar sobre algo muy, muy importante que es qué es lo que sucede. ¿Por qué yo tengo tanta temor de poder indicar un fármaco? ¿Por qué siempre estoy con esto de que le indico, no le indico a la gestante? Porque hay dudas, ¿no? He tenido muchos casos, ¿no? En el chat, a veces, ¿no? De colegas también que nos escriben y estamos ahí siempre tratando de responder porque es dudoso colocar o no indicar tal o tal fármaco, ¿no? Por esto, ¿no? Lo que voy a conversar ahora es, por ejemplo, lo que es la malformación. ¿Qué es la malformación? La malformación en sí son alteraciones que se producen en realidad en un desarrollo intrínseco de cada estructura corpórea, pero sumamente, exactamente en la etapa embrionaria. Por ejemplo, la polidactilia, el labio leporino, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre propiamente en el periodo embrionario, ¿no? O en el periodo morfológico, ¿no? Y que abarca exactamente desde la fecundación hasta la 8ª semana de gestación, que corresponde pues exactamente a las 10 semanas desde la menorrea, ¿no? Desde el primer día de la última menstruación hasta las 8 semanas de periodo embriogénesis que se está conversando, el periodo embrionario, ¿no? ¿Qué es la deformación? La deformación propiamente ya no es por algún u otro tipo de fármacos, pero que sí tenemos que tenerlo en cuenta porque eso es también otra de nuestras utilidades que observamos durante nuestro control prenatal. ¿Qué es la deformación? La deformación es cuando durante la etapa embrionaria todo fue ok,
¿no? Y fue la etapa fetal, exactamente, donde hubieron alteraciones, ¿no? En estructuras corporológicas, ¿no? Y aparecen estas deformadas. Por ejemplo, acá, bueno, no se ve mucho en la imagen, acá. Esta es la imagen, ¿no? Y vamos a observar, por ejemplo, en aquellos pacientes que el bebé está podálico, puede haber una presión por estas y nacer lo que es el pie equívaro, ¿no? O lo otro también podemos observar en aquellas pacientes que han tenido oligohidramnios severo, ¿no? Que no hay mucho líquido que amortigue y está presionando las extremidades. Entonces, ahí es donde recién se produce lo que es la malformación. Propiamente se produce en el periodo fetal. Luego tenemos la disrupción, que también no es propio de un fármaco, ¿sí? La disrupción son alteraciones de los órganos, ¿no? Así como estamos observando en la imagen, ¿no? O partes del cuerpo que se estaban formando todo bien, pero algo externo posteriormente lo destruyó, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una brida amniótica que estamos observando acá, ¿no? Está mutilando parte del rostro del bebé, ¿no? Muchas veces las extremidades, tanto superiores como inferiores, y esto pues produce, ¿no? Que haya una alteración en este tipo de desarrollo. Posteriormente tenemos algo importante. Ustedes se han preguntado, y yo sé que les ha sucedido en más de una oportunidad, y ha venido esta gestante a la consulta y les ha dicho, me dieron tal fármaco, esto y esto, y al final no me resultó. O sigo con la infección, sigo con las molestias, o ustedes quizás, ¿no? Indicaron, por ejemplo, tal o tal tratamiento, tal o tal antibiótico quizás para alguna ITU y no surge ejemplo, ¿no? O quizás su médico le indicó tal o tal antibiótico y no dio resultado. Entonces, algo que tenemos que recordar y algo muy importante es que casi todos los fármacos pueden atravesar la barrera placentaria, ¿sí? Eso es importante saberlo, pero hay algo importante, que nosotros cuando damos la dosis del fármaco, ¿sí? Hay situaciones, por ejemplo, en las que se ve la dosis de acuerdo al peso de la gestante, ¿no? Pero también hay algo muy importante que tenemos que recordar. Es que existe una barrera placentaria, pero también existe una barrera interplacentaria. Entre el útero y la placenta hay un espacio, ¿sí? Entre comillas, es un espacio virtual. ¿Qué significa esto? Lo que yo les voy a comentar es que cuando ustedes dan un tratamiento, no llega al 100% a la gestante, ¿sí? Pero, ¿por qué no llega al 100%? Porque lamentablemente hay un espacio. Imagínense esta situación. Ustedes están barriendo su casa, ¿sí? Y no sé, hay mayólica. Y entre mayólica y mayólica hay un espacio, ¿sí? Y a veces llegar a ese lugar es un poco difícil porque queda ahí un poco de tierra, ¿sí? Entonces, eso es a lo que me refiero con esa barrera interplacentaria entre la placenta y el útero. Entonces, hay varios estudios que indican de que gran parte del porcentaje de los fármacos también queda en ese espacio. Y es por ende que muchas veces se tiene que atenuar un poquito o acentuar un poquito la dosis de los fármacos para que realicen y hagan efecto a la gestante. ¿Sí? Ok. Esto es un bebito, una fotito. Ok. Entonces seguimos con la segunda parte. Aquí estamos. Estoy compartiendo otros PPTs, me avisan por favor si se visualiza. Muchas gracias, Geraldine. Ok, entonces, un poquito de los principios y fundamentos de la farmacología, farmacocinética y farmacodinámica. Gracias, Jacqueline.
Con respecto a todo lo que es farmacología obstétrica, hablamos mucho de lo que es la farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética habla de movimiento, ¿sí? O sea, el hacerle el estudio de dónde va el fármaco. Y la farmacodinamia habla del efecto, ¿no? Ese efecto que genera ese fármaco en el órgano diana. Entonces, eso es lo que vamos a visualizar. Primero, ¿por qué hay diferencia en la farmacocinética de una paciente que está gestando y, por ejemplo, en mi caso, que yo no estoy gestando, ¿no? ¿Hay diferencia? Sí, porque la farmacocinética es distinta. Y la farmacodinámica, ¿cómo mi cuerpo, mi organismo, mi órgano diana, por ejemplo, si fuera una infección, una pielonefritis, cómo el riñón actúa frente a tal o tal fármaco, ¿sí? Ok. Entonces eso es un poquito con respecto a lo que es la farmacocinética y farmacodinámica. Hay que tener en cuenta que para el desarrollo de malformaciones congénitas, y vuelvo a recalcar esto porque creo que es una de nuestras principales preocupaciones antes de indicar un fármaco, o cuando nuestra gestante viene y nos dice, ¿está bien que tome esto o está mal? Porque siempre hay dudas, ¿sí? Importante saberlo. Hay que saber en qué etapa del desarrollo se encuentra, ¿sí? Importante saber, y siempre lo comento, ¿no? Entre la tercera y la octava semana hay mucho el tema del periodo embrionario. El periodo embrionario es vital en cada una de nuestras gestantes y yo tengo que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la susceptibilidad genética? Sabemos, por ejemplo, que todos nacemos con los genes de los padres, ¿no? Importante saber nuestro propio árbol genético. Por ejemplo, en el caso, ¿no? de que por ejemplo, el cáncer al estómago es uno de los cánceres que con mayor frecuencia se hereda, ¿no? Importante es eso, por ejemplo, ¿no? O el cáncer de mama, que es muy importante saber si la mamá le dio, a la abuela le dio, a la tía le dio, porque hay una susceptibilidad genética que obviamente recién con factores externos pues se activan, ¿no? Por ejemplo, si hay una hija que viene de una madre que ha tenido cáncer de mama y la hija comienza a fumar 15 cigarrillos al día, pues obviamente activa, como se dice, ese gen y hace pues que esto aporte. El estado fisiológico de la madre ya viene a repercutir muchos factores, cómo se encuentra, si está anémica, si le falta vitaminas, porque hasta por la falta de alguna vitamina, por ejemplo, si ustedes sabían por qué a veces el metronidazol no hace efecto en la gestante, cuando tú le, o en cualquier mujer, no sea gestante o no, cuando ustedes le indican, ¿y por qué no hace efecto si están tratando una tricomoniasis o están tratando quizás una vaginosis? No hace efecto porque hay una disminución de la cantidad de zinc de la gestante o de la mujer. Entonces, eso es importante saber porque ahí ya sabemos qué es lo que está sucediendo. No es que nuestro tratamiento le fue mal, ojo, sino cuál es la condición fisiológica de la madre, cómo se encuentra ella en realidad. También tenemos cuáles son aquellos fármacos, y obviamente las diapositivas se van a compartir, cuáles son aquellos fármacos que es así, con una X así súper grande porque no podemos indicarlos. Los agentes alquilantes, los alucinógenos, los anticoagulantes, lo que es la warfarina, ¿no? ¿Cantidad de qué? ¿A qué se refiere Eli? ¿Cantidad de qué? Ya. Lo que era creo que me estaba hablando sobre el zinc. Cuando no hay una buena cantidad de qué. Lo que les comentaba es que hay estudios que indican por qué el metronidazol, por ejemplo, no tiene buenos resultados. Y es porque la cantidad de zinc, CINC, no es la adecuada en la gestante. Entonces eso es importante, ¿no? Y eso ya depende mucho del tipo de alimentación. Saber cuáles son estas verduras verdes que contienen zinc, cuál es, por ejemplo, el atún que contiene zinc, etc. Entonces, importante es eso porque muchas de nuestras gestantes, y me refiero a veces un poquito más a las gestantes adolescentes, que es las que nos preocupa un poco más, es porque ellas muchas veces comienzan un embarazo y están con anorexia o están con bulimia, ¿no? Se cuidan mucho su físico. He tenido una gestante que era modelo, ¿no? Y ella seguía haciéndose todos estos tratamientos gestando, ¿no? Yo me enteré después cuando ella había perdido a su bebé de más de 22 semanas, se estaba realizando estos tratamientos con
con monóxido, acá son como unas agujas que ingresan en todo el abdomen para que absorba toda esta grasa, etcétera, esos tratamientos que se realizan. Entonces, imagínense, ¿no? Son situaciones que se dan, ¿no? Dentro de la gestante. Por eso es importante también saber hasta qué es lo que consume, cuáles son sus prácticas, qué es lo que come, y no todo es la culpa del fármaco, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquellos fármacos que no se pueden indicar, ¿sí? Y ojo, acá, por ejemplo, comento lo que son los estrógenos, ¿sí? Pero cuando hablamos de estrógenos, hablamos de una cantidad mayor a 100 miligramos por dosis. ¿A qué me refiero? Aquellos estrógenos que hasta el momento actualmente no están dentro de los anticonceptivos. Actualmente trabajamos con 15, 10, 20 y 25 microgramos de lo que son estrógenos, ¿sí? Y estos pues no están propiamente en nuestros anticonceptivos. ¿Y por qué les comento esto? Les comento esto porque muchas veces tenemos temor de que el anticonceptivo le cause algún tipo de problema a la gestante, ¿no? A la paciente, ¿no? En caso si hubiera o no hubiera gestación. Y siempre lo consulto, ¿no? Porque muchas veces me indican, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ella toma este fármaco o este anticonceptivo y ella está gestando, ¿no? Se ha dado casos. Es muy importante saberlo, ¿sí? Porque yo tengo que tener en cuenta varios factores. Lo primero es, por ejemplo, cuando yo quiero indicar, y esto ya lo vamos a hablar un poquito con lo que son farmacología hormonal, pero solo para comentarles por qué coloco acá los estrógenos, porque hablamos de una dosis mayor a 100 miligramos, ¿sí? En un blister mayormente hablamos de los anticonceptivos orales, ¿sí? Pero no en la dosis que están actualmente nuestros anticonceptivos, ¿sí? Para que no haya error. También la isotretinoína, el litio, el mercurio, la penisalamina, los progestágenos también están conversando. Tanto estrógenos como progestágenos hablamos de una dosis mayor a la que mayormente se encuentra actualmente en alguno de nuestros fármacos que utilizamos, ¿no? Sobre todo de nuestros anticonceptivos hormonales, ¿sí? Ok, también las tetraciclinas, ¿sí? También las tetraciclinas, la talidomina, que ya sabíamos por qué, ¿sí? Okay. Nos estamos hablando, por ejemplo, en progestágenos mayor de 200 miligramos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el implante anticonceptivo que tiene 68 miligramos de tornofestral no está dentro de este grupo. O nuestra medoxaprogesterona, que es mayor de 150 miligramos, tampoco está dentro de este grupo, ¿no? Entonces ahora estamos conversando de una cantidad mucho mayor, más que el doble de la que se podría aplicar. Y esto voy referente a aquella paciente que urge que utilice un método anticonceptivo, nos dice las fechas exactas, todo, o a veces viene con una prueba de embarazo y esta prueba ha salido negativa, pero en realidad era positiva, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hay que tenerlas presentes. También tenemos aquellos posibles efectos adversos de los fármacos sobre el feto y el recién nacido. Vamos a ver qué es lo que sucede con estos fármacos. Por ejemplo, analgésicos opiáceos puede causar lo que es depresión neonatal o síndrome de abstinencia. Esto va directamente, por ejemplo, y sí ha habido estudios con referente a esto, cuando están pidiendo, por ejemplo, aquellas gestantes, ¿no? En la etapa de la fase activa del trabajo de parto, solicitan, por ejemplo, lo que es la analgesia epidural, la anestesia epidural, ¿no? Entonces, a veces se puede indicar, ¿sí? Pero hay que tener cierto cuidado, cierto criterio, sobre todo eso ya lo ve el anestesiólogo, ¿no? Cuando coloca esta dosis, porque en la práctica se visualiza que cuando tienen, les han administrado este tipo de anestésicos, lo que se observa es que paciente, el bebé, ¿no? Nace deprimido. Entonces eso también no es nada positivo para la que nosotros buscamos. Nosotros buscamos, así como la foto anterior que les mostré, un bebé pues Apgar 99, que sería lo ideal para toda nuestra atención.
También tenemos, por ejemplo, la indometacina, que persistencia de la vascularización fetal, algunos barbitúricos que dan lo que es la depresión neonatal, el síndrome de abstinencia, la inducción del metabolismo neonatal, el etanol, que produce malformaciones congénitas, y ya vamos a visualizar un poquito más de qué nos referimos, antidepresivos, ¿no? Importante que si una paciente les dice, me han indicado este antidepresivo, excelente, si tu psiquiatra te lo ha indicado, está bien, pero no te olvides de hacerte por lo menos una pruebita en sangre para que no esté cursando esta situación con algún tipo de gestación. Se ha dado casos, ¿no? De que siguen tomando sus antidepresivos y ellas están están gestando, ¿no? Litio, lo que es el bocio fetal, depresión neonatal, la fenitoína, que son malformaciones craneofaciales, ¿no? Vamos a ver también los corticoides, la crisis suprarrenal por abstinencia, ¿no? Y lo que son los anticoagulantes. Igual, como les decía, yo les voy a dejar los PPTs para que ustedes lo puedan visualizar. Algo importante, y esto me viene constantemente a la consulta, son aquellas pacientes que vienen y me dicen, mi tal o tal profesional me ha indicado estos medicamentos y por favor, quiero que usted me lo coloque. Entonces uno está con la duda, quiere colocarle. Ustedes recuerden que todo lo que ustedes indiquen o coloquen es responsabilidad es una responsabilidad legal incluso, ¿no? Por ejemplo, me ha venido muchos casos, pacientes de 5 semanas que me vienen con 14 ampollas de amicacina que quiere que le coloque porque le indicaron en el seguro, ¿no? Etcétera. Y vienen con las ampollitas y todo. Y bueno, siempre hay un riesgo, ¿no? Importante es esto porque yo cuando voy a indicar algo, por ejemplo, personalmente yo siempre lo indico aminoglucósidos, indico sobre todo a partir del segundo o tercer trimestre, ¿no? Pero el primer trimestre siempre lo tengo así como que están, vale, así no trato de evitar esto, quizás optar por otra opción, ¿no? Por ejemplo, en un antibiograma y se visualiza de que es resistente es sensible a los aminoglucósidos, ¿no? O sensible a otro tipo de fármacos, pues opto quizás por el siguiente, ¿no? Y no necesariamente por aminoglucósidos, porque podría causar ototoxicidad. Y eso, pues, en el momento del nacimiento no lo vamos a percibir, pero sí cuando la paciente, pues, pero sí cuando la paciente, pues, cuando el bebé ya tenga meses, ¿no? Que les hacen unos exámenes especiales a ellos. Las tetraciclinas, la coloración de los dientes, la hipoplasia del esmalte, el clorofenicol, el síndrome gris del bebé, la nitrofurantoína, la anemia hemolítica del recién nacido con déficit en la G6PD. Esto estaba todavía en estudios porque la nitrofurantoína sí se llega a indicar en gestantes, ¿sí? Pero de acuerdo al trimestre, ¿sí? De gestación. Y eso sí se relaciona con una dosis muy agresiva en la que pueda ocasionar este tipo de complicaciones. Antihipertensivo, sulfato de magnesio, por ejemplo, puede ocasionar debilidad neuromuscular, letalgia, pero por ejemplo, si estamos hablando con una gestante, ¿no? Una gestante que está en una preeclampsia severa y se le tiene que indicar sí o sí sulfato de magnesio, pues ahí se ve riesgo-beneficio, ¿no? Aparte que el bebé ya prácticamente, en la mayoría de las veces, pues ya es un bebé que ha pasado al segundo trimestre, ¿no? Vitamina K puede causar hiperbilirubinemia fetal, vitamina A y D, malformaciones congénitas, ¿sí? Y los quimioterápicos, los antineoplásicos, que pueden causar también malformaciones congénitas, ¿no? Ustedes saben que pacientes con cáncer, que son jóvenes y no han tenido bebés, se le indica que congelen sus óvulos para que ellas pues puedan recibir el tratamiento sin que haya ningún tipo de afectación o sea la quimioterapia o hasta incluso la radioterapia y no haya ningún tipo de afectación a futuro con el tema de la fecundidad, ¿no? Entonces eso es importante saberlo para poder dar consejo en este caso. Ya son las 3. En este caso, hay un receso de 10 minutos. ¿Les parece si seguimos? ¿Sí? Entonces, seguimos. Y terminamos 10 minutos antes para seguir con la... Sí, dice Mireya, sí, dice Tania, y Kelly. Ok, excelente. Y salimos antes.
Ok. Sí, todo se les va a facilitar. El video no sabría decirles, lo que yo sí les facilito es el PPT, que es lo que me da. El video sí no sabría, creo que lo comparten en un grupo. Ok, excelente. Entonces seguimos conversando. Vamos a hablar un poquito de la farmacocinética del fármaco, cómo este se moviliza, ¿sí? Dentro del el órgano, en este caso de la gestante. Vamos a tener asimismo que vamos a iniciar con lo que es la etapa de la absorción. ¿Cómo ingresa el fármaco? Ustedes saben que para que un fármaco ingrese al sistema circulatorio hay dos formas, ¿no? Lo que es la parenteral y la enteral. La enteral es la que va directamente a la sangre. ¿Cuál es? Aquel fármaco que le apliqué de manera endovenosa. Y llega el 100% del fármaco a la sangre. Y la enteral están todos los demás, que puede ser, por ejemplo, vía oral, que porque va a tener un pase por el sistema, por un paso hepático, pues vamos a observar que por ahí no va a llegar al 100% del fármaco, sino llega aproximadamente a un 75%. Por ejemplo, ustedes ven la diferencia cuando ustedes indican, o bueno, ustedes no indican, o han visto cuando le colocan un captopril a una paciente y le baja así súper rápido la presión, ¿sí? ¿Debido a qué? De que hay una absorción casi, entre comillas, más directa que cuando lo toma vía oral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va por este pasaje hepático que se da. Entonces es importante el tema de la absorción. Cuando es a nivel local, enteral, también tenemos aquella paciente que le indicaron, por ejemplo, vía rectal un fármaco. También hay pacientes que le indican vía rectal un fármaco, que si bien es cierto, es incómodo, pero si llega a absorberse bien, ¿no? Si llega a absorber, o lo otro, que sea de manera subcutánea, que sea subdérmica, o que sea, ¿qué más tenemos? Tópicos, ¿no? Por ejemplo, vía local, como son las cremas, que también hacen efecto, pero obviamente no en la misma condición. Por ejemplo, esos parches que se colocan, parches de león, de tigre, no sé, esos parches que contienen diclofenaco, también tienden a hacer alguna respuesta, pero no es una respuesta tan rápida como colocarlo pues endovenosamente, por ejemplo, un analgésico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia sobre todo entre la vía enteral, que es todo, y la parenteral, que es la que ingresa directamente el fármaco, que es, por ejemplo, el tema de la administración de tratamientos vía endovenosa, o lo otro, también tenemos aquel fármaco, ¿sí? Aquel fármaco, que aquella paciente que está chocada, está un shock hipovolémico y que hay que colocarle hasta 2 vías para que rápidamente se hidrate, ¿no? También el efecto es inmediato, es rápido, ¿no? Justo ayer estábamos, no, antes de ayer estaba en una ponencia así como hoy, y justo una colega compartió un caso clínico que le colocaron, dice, a una paciente porque comenzó a chocarse por una placenta acreta en un expulsivo, en el alumbramiento exactamente, que llegaron a jalar, a traccionar todo y la paciente comenzó a sangrar. Le colocaron 4 vías, me dijo que le colocaron 2 en el brazo y 2 en los pies, ¿no? Imagínense. Entonces, el tratamiento es más inmediato, ¿sí? Son situaciones que suceden, que esperemos no nos suceda, pero hay que estar siempre buscando prevenidos para todos. La distribución va a depender de las características físico-químicas del fármaco. Esto puede viajar de tejido graso a tejidos hidrófilos o a otros tipos de tejidos, ¿no? Ahí están. Mayormente los famosos órganos diana, el cerebro, corazón, riñón, hígado.
Y vamos a observar también el tema del metabolismo, ¿no? En la gestante obviamente va a haber un cambio muy, muy marcado porque el juego de estrógenos y progestágenos también actúa en contra o a favor de tal o tal fármaco, así que también eso tendría que tenerlo en cuenta. Y la excreción, ¿no? ¿Qué sucede cuando las pacientes preguntan, y yo me estoy tomando esto y me estoy llenando de hormonas o me estoy llenando de esto? No, es que tú vas a eliminar las hormonas. Si tú estás tomando, por ejemplo, un anticonceptivo, estás eliminando la hormona cuando miccionas, cuando haces deposiciones, ¿no? Es importante saberlo porque de esa manera, pues, vamos a conversar con esto. Ahora, en cuanto a la concentración, ¿no? Hay un tema importante, la concentración máxima, ¿sí? Que debería llegar a un fármaco, porque también podría haber un grado de intoxicación, ¿sí? Importante es esto porque, por ejemplo, con lo que sucede con el sulfato de magnesio, puede haber una intoxicación con sulfato de magnesio en una paciente con preeclampsia y de manera inmediata yo tengo que tener ahí ya cargada incluso una ampolla de gluconato de calcio para que rápidamente actúe con esta puérpera o gestante, ¿no? El rango terapéutico, el subdosificado, ¿no? Que a veces, muchas veces se encuentra en este grupo nuestras gestantes, importantes. Esta es la dosis administrada, entonces este es el rango terapéutico y este es el tiempo en el que va a hacer efecto el fármaco. ¿Cuáles son las vías? La había mencionado un poquito con respecto a las vías de administración. La endovenosa, que es la que llega completamente en rápida, se actúa en emergencias de riesgo, evita el paso, ¿no? Intramuscular, por ejemplo, hay un tema de que va a tener que pasar, ¿no? Por lo que es a nivel gastrointestinal y muchas veces duele, ¿no? Y los pacientes pues como que están con esto, ¿no? Y oral es conveniente, es cómoda, es barata, ¿sí? Y lo que es rectal, y lo que es rectal evita el paso gastrointestinal. La vía subcutánea, uso limitado en el caso, por ejemplo, de la insulina, vacunas. La inhalación es ideal en el asma, en estas pacientes que hay que realizar este tipo de tratamiento porque llega directamente hasta los bronquios para poder, ¿no? Aperturar todas estas vías. Lo tópico pueden ser cremas, también hablamos de gotas, o lo que usamos constantemente en nuestras pacientes gestantes, también lo que son los óvulos vaginales, ¿no? Que también vemos un buen resultado en este grupo. Tenemos aquellos fármacos que deben de usarse con precaución durante la lactancia. Por ejemplo, hablamos de los aminoglucósidos. Vuelvo a comentar los aminoglucósidos porque estos están dentro del grupo del 45% de todos los fármacos, los cuales podrían causar algún tipo de complicación en el bebé. Por ejemplo, el tema de la ototoxicidad. Importante es esto. La benzodiazepina, la carbamazepina. Obviamente esto tenemos que saberlo por un tema de cultura obstétrica, porque esto mayormente lo indica el médico, el neurólogo, depende de la especialidad en la que estemos, ¿no? El diazepam igual, los diuréticos, la fenitoína, todo lo que son diuréticos, pues lo que es el médico intensivista o lo que es el nefrólogo, ¿no? O lo que son los antihipertensivos, metildopa, metoclopramida, todo eso también, metoclopramida no, metildopa, ¿no? Que es también el especialista que es el cardiovascular, que es el que va a indicar estos fármacos, ¿no? Solo hay que tener cierta precaución. Sobre todo también, no solo durante la gestación, sino también durante la época de la lactancia.
Los fármacos que sí se pueden utilizar durante la lactancia y son seguros, vamos a hablar del acenocumarol, el ácido acetilsalicílico, el ácido fólico, el ácido mefenámico, el captopril, la codeína, digoxina, ¿no? La eritromicina, la heparina, la hidralazina, la insulina, el paracetamol, lo que es la terbutalina, la vitamina A, D, ¿no? Incluso hasta la warfarina, pero ya es en la época de la lactancia. Ok. Vamos a seguir con la siguiente parte. Algo que también quería conversar un poquito era con respecto a lo que son hoy día, lo que son los antibióticos, y en este caso voy a dirigirme directamente a lo que utilizamos, que son los beta-lactámicos, penicilinas y las cefalosporinas durante el embarazo. Si se visualiza, me avisan por favor si no se está viendo las diapositivas, porque es lo que estamos ahorita colocando. Dice beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina durante el embarazo. ¿Sí? ¿Se visualiza todo ok? Muchas gracias, Yereli. Está súper atenta, Yereli. Gracias. Ya. Seguimos entonces. La infección es uno de los problemas más comunes encontrados en obstetricia. Ya lo voy a comentar. Quizás incluso vemos pues que nuestras cifras estadísticamente no son tan certeras, ya que, por ejemplo, en el área privada no se hacen estudios, ¿no? Directamente los estudios salen del MINSA o de Salud, y en el área privada también se utiliza una gran cantidad de antibióticos para algún tema de tratamiento. Y como les decía, incluso hay farmacias donde les indican antibióticos a gestantes para tal o tal infección. Así que, bien o mal, lo están utilizando y debería también estar dentro de las estadísticas, pero no tenemos este registro, ¿no? Entonces, algo importante que yo debo de saber, ¿por qué yo me preocupo tanto en la gestante? ¿Por qué tengo que tomar mayor atención a este grupo etario? Importante es porque dentro del embarazo se están produciendo varios cambios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que hay un mayor porcentaje de volumen sanguíneo. Hablamos de más del 50%. También estamos viendo un incremento del volumen de la distribución, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una jarra de limonada, ¿sí? Una jarra de limonada de 3 litros, pero solo tienen 1 litro de agua, y tienen, han echado, no sé, a ver, 3 limones. Y lo mismo, y le echan pues la azúcar, a ver, pónganse 4 cucharadas. Ahora, le colocan 2 litros más de agua. ¿Cómo va a estar esta limonada? Esta limonada va a estar, por decirlo así, desabrida, ¿cierto? Lo mismo sucede, cuando hay más volumen sanguíneo, el volumen de distribución del fármaco se distribuye más, entonces va a haber menos efectividad supuestamente del fármaco, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que también vemos? Que hay menos concentración plasmática de proteínas y por ende, pues hay menos concentración sérica de este. Entonces, todo eso es importante saberlo, porque yo me pregunto, está bien, a veces he escuchado, y en más de una ocasión, que le dijeron, tienes que tomar ese tratamiento por 7 días, y me dijeron, no, pero a mí me dijo tal o tal profesional que solo tome 5 porque yo estoy embarazada, ¿no? Porque muchos 7 días es peligroso, que mejor solo 5. Pero si el tratamiento está así, es por algo, ¿no? Es porque hay cambios en el embarazo, y lo vuelvo a recalcar, hay cambios en los cuales el fármaco no va a llegar al 100%, y no solo por la distribución del volumen sanguíneo, no solo por todo, sino también porque hay también estudios que constatan lo que les comentaba, que hay un espacio virtual, ¿sí? En el cual también se queda este fármaco muchas veces, ¿sí? Entonces es importante tenerlo presente. También vamos a observar que hay un incremento del flujo renal, ¿sí? Todo con respecto a nivel renal aproximadamente en más del 50%. Y esto lo que va a generar a su vez es un aclaramiento de la concentración, ¿sí? De la excreción renal, ¿sí?
Por ende, pues comienza a producirse mayor distribución, la eliminación de este fármaco va a ser también mayor a nivel renal. Ahora, lo otro que también nos preocupa, ¿sí? Es todo con respecto a nivel renal. Estamos observando también que hay un... todo el mundo me llama y... Perdón. Del filtrado glomerular, como también hay un incremento del 50%, esto genera, ¿sí?, que haya un aclaramiento de la concentración y en la excreción del fármaco. Lo otro que también creo que la gran mayoría también sabemos, solo para recordar un poquito, es que hay un incremento de los niveles de progesterona, lo cual va a generar que haya un mayor metabolismo hepático y a su vez hay una disminución en la motilidad gastrointestinal debido a que hay también un vaciamiento gástrico, hay un lentecimiento de este. Y la vía oral de la absorción muchas veces es impredecible. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a tener en cuenta, ¿sí?, que como la paciente sufre muchas veces de vaciamiento, de lo que es el vaciamiento gástrico enlentecido, vamos a observar a su vez, pues, que muchas veces genera que hay un reflujo, ¿no?, a causa de la progesterona, y la paciente comienza a vomitar este fármaco. Si lo vomitó antes de las 2 horas, pues este fármaco no está siendo efectivo, no está haciendo el efecto que corresponde, ¿sí? Este es lo que les comentaba, es un compartimiento, un significado porcentaje del antibiótico se queda en el compartimiento fetal y no es disponible para la madre. Entonces nunca llegaron a los órganos diana que queríamos que llegue, y por eso es que no hubo un buen resultado en este caso. Aumento de la dosis requerida. La disminución de la cantidad del medicamento disponible, ¿sí? El aumento de la dosis requerida, hablamos de la disminución de la cantidad del medicamento disponible. ¿A qué me refiero? A lo que estaba conversando, ¿no? Que a veces por temor dicen, no puedo estar tomando cada 6 horas este medicamento o cada 8 horas, mejor solo lo tomo 2 porque estoy gestando, o no termino los 7 días, sino solo 3 porque hay que tener mucho cuidado con la gestante, ¿no? Vamos a tener los que son los márgenes amplios de seguridad, lo que es la penicilina con cefalosporina, la dosis permitida o acortar a intervalos de dosificación. Y vamos a tener los márgenes estrechos de seguridad, como son los aminoglucósidos, que hay que tener una dosis estándar, y en este caso ya se habla de los kilos de la paciente, ¿no? El problema es que no podemos determinar en sí lo que son los niveles séricos de este fármaco. Ahora, con respecto a la placenta, ¿tenemos ahí algo a favor o algo en contra?, ¿no? ¿Qué sucede? Que en realidad hay limitación para el estudio de cómo puede transitar este fármaco, ¿sí? ¿Cómo puede transitar este fármaco en el organismo de la paciente, ¿no? Hay la limitación para estudios y para determinar los niveles de la circulación fetal, los mililitros de líquido amniótico que hay y qué es lo que estaría sucediendo, ¿no? Todos los entre A y B hablamos de una concentración, ¿pasan a la circulación fetal o no? Sabemos que no siempre. El nivel pico de la madre en realidad llega aproximadamente entre los 30 a 60 minutos. O sea, ese es el promedio en el que va a llegar el fármaco a tener un buen resultado, ¿no? También hablamos de un nivel pico de sangre del cordón y la unión a proteínas, que es inversamente proporcional a los niveles fetales de la concentración entre A y B. Ahora, importante esta parte de los antibióticos. ¿Por qué decimos betalactámicos? Porque los betalactámicos comprenden a un gran número de antibióticos y ahí encontramos a lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, el carbapenés y los monobátanos. Lo que mayormente nosotros utilizamos son las penicilinas y las cefalosporinas. Igual mencionamos lo otro porque está dentro de este grupo tan grande que son los betalactámicos.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos? Vamos a ver cómo es el mecanismo de acción. Hay una unión con de la penicilina con la enzima, ¿sí? En el peptidoglicano ingresa, ¿sí? Y hay una unión de la penicilina y de la enzima y hay una inhibición de la síntesis de la pared celular. Actúa directamente sobre la pared celular de la bacteria, generando de esa manera que haya una ruptura de esta y haya la muerte bacteriana. Entonces, el mecanismo de acción directo es lo que es directo en la pared celular, ¿sí? La unión, en este caso, acá está, el mecanismo de acción, ¿sí? De los beta-lactámicos, vamos a encontrar que se da directamente con lo que son las enzimas, la transpeptidasa, la transglucosilasa y la carboxipeptidasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que se entrelazan con el péptidoglucano y propiamente el anillo beta-lactámico tiene una estructura similar a la residual del acidil L-alanina de las cadenas del péptidoglucano, que es un sustrato, ¿sí? Que va directo, así como la imagen anterior, acá está, de los peptidoglucanos, ahí está, ¿sí? Ahí estamos. Ok. Entonces, asimismo vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar ahí se pierde. ¿No? Entonces, lo que vemos en realidad es que va a haber una unión directa a estas proteínas transportadoras de penicilina, que es estos, lo que es el PBP, perdón, es la proteína transportadora de penicilina, que vienen a ser estas enzimas, la transpeptidasa, la transglucosilasa y la carboxipeptidasa, ¿sí? Son siglas en inglés, por eso no está como tal. Y vamos a tener que esto va a actuar de manera directa. En cuanto a las penicilinas y la cefalosporina, que es lo que mayormente utilizamos, observamos que hay concentraciones plasmáticas, las concentraciones plasmáticas son menores, ¿sí? Llegan a atravesar la placenta, eso es muy importante, si el fármaco puede o no puede atravesar la placenta, porque eso nos indica, ¿sí? Nos indica que le va a llegar al feto, y al llegarle al feto, entonces vamos a observar que puede haber alguna repercusión en él, ¿no? No hay pruebas de teratogenicidad con las penicilinas y cefalosporinas y son categoría B y hay un tema de lo que es la hipersensibilidad, por eso es importante antes de indicar o colocar o aplicar una penicilina y una cefalosporina, es importante tener en cuenta que yo debo de realizar una prueba de sensibilidad antes de administrar este fármaco, ¿sí? Ok, entonces tenemos, ¿sí? Que tener en cuenta, bueno, está dentro de la categoría B, ¿sí? No se ha encontrado ningún otro tipo de teratogenicidad. Vamos a encontrar con estos dos fármacos. Y es importante porque la paciente tiene miedo cuando le aplican, incluso dice, no, y si le pasa algo a mi bebé. También tenemos lo que son los macrólidos, los cuales su mecanismo de acción en realidad ya actúa a nivel celular, el cual inhibe la síntesis proteica de forma reversible en la subunidad ribosómica 50S, ¿sí? Generando pues que este no se dé a la transcripción y no vuelva a multiplicarse. Entonces actúa en el centro de esto. El otro, las penicilinas actuaban a nivel de la pared celular y estos actúan directamente en el centro de esto. Tenemos entonces dentro de los macrólidos que se utilizan, los más conocidos, lo que es la eritromicina, ¿sí? Y la eritromicina, tenemos concentraciones variables, cruzan la placenta hasta en un 5 a 20%. No se han reportado casos de malformaciones congénitas.
Otro de los ejemplos de los macrólidos también son las sales de estolato, la clirotromicina y la acitromicina y la roxitromicina. Se tienen estudios, pero son muy escasos, igual para tenerlo en cuenta. La clindamicina atraviesa la placenta y llega hasta el feto, incluso hasta un 50% del fármaco, ¿sí? No se han reportado, no se han informado lo que son malformaciones. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que están en categoría B y en categoría C? La B, por ejemplo, está la acitromicina, clindamicina y eritromicina. Pero categoría C, la cual no debería de utilizar, es la claritromicina, la diritromicina, la espiramicina, la telitromicina. ¿Sí? Esos son los fármacos que no debería ni considerarlos como tal, a menos que sea demasiado urgente que yo deba de utilizar este fármaco. Tenemos otro grupo importante que son las quinolonas, ¿no? Unas quinolonas que utilizamos, por ejemplo, es el ciprofloxacino. El mecanismo de acción va directo a la ADN girasa, en sí, en lo que es a la topoisomerasa 2, la cual hace que ya no se vuelva a generar este replicamiento y por ende comienza a que esta célula, esta bacteria, pues no se replique, ¿no? Porque está actuando directamente sobre la ADN girasa. Tiene alta afinidad por el tejido óseo y el cartílago. En animales se ha registrado artropatías y en el primer trimestre es muy escaso estos datos, ¿no? Algo importante también que hay que recordar, y esto lo dijo Paracelso, y interesante esta frase, lo colgué, dicen, todo es veneno, nada es veneno, la diferencia es la dosis, ¿no? ¿Se han dado cuenta que puede, si decimos, por ejemplo, que una vitamina está en categoría A, pero podría ser tan nociva si yo le doy una sobredosis de esta? Entonces, la concentración máxima debería de ser el límite, ¿no? Eso es importante. Entonces, todo es veneno y nada es veneno, ¿no? Por ejemplo, no es veneno una vitamina en este caso, ¿no? Pero, ¿por qué digo, por qué doy a esto? Ya me refiero exactamente a la dosis. Tenemos una concentración máxima que es el tope máximo que debemos de llegar, pero más. Ok, seguimos. Seguimos. Ya hemos hecho una... Para culminar un poquito con esta parte de lo que son los antisépticos, analgésicos urinarios, que es lo que más frecuentemente utilizamos, ¿sí? Es importante porque el uso es constante, ¿no? O sea, si ustedes sacan un porcentaje de cuántas pacientes solo durante el embarazo les dio una ITU, es un porcentaje de verdad muy dominante a comparación de cuando no estaban gestando, ¿no? Y sabemos un poquito, vamos a recordar a qué se debe y cuáles son los más usados. Es la complicación entonces del embarazo más frecuente junto con la anemia, ¿no? Entonces, cuando un país llega a ser subdesarrollado es porque el grado de anemia es muy alto, que es el nuestro, o porque se nos complican a nuestras gestantes, porque tenemos tantos prematuros, porque tenemos tantas amenazas de parto inmaduro, amenazas de parto prematuro, es por esto, ¿no? Porque tienen una infección urinaria, ¿sí? Influyen desfavorablemente sobre la evolución del embarazo y los resultados para la madre y también para el recién nacido. Entonces, ¿qué es la infección del tracto urinario? Es la presencia de bacterias, ¿sí?, en el tracto urinario que producen alteraciones morfológicas y funcionales durante el embarazo, ¿sí? Vamos a observar aquí cuáles son. Y hablamos un poquito de lo que es la bacteriuria asintomática, ¿no?
cuando hablamos de mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias del uropatógeno recogida por una micción espontánea, o si fue por un sondaje vesical, simplemente cuando ya llega a más de las 1.000 unidades formadoras de colonias. O si es en cualquier cantidad cuando la punción es suprapúbica directa, que bueno, obviamente casi eso no se da. Antiguamente sí se daba, me acuerdo en los años 60, 70, por ahí me acuerdo mucho, un profesor que nos enseñaba, era un médico internista y nos dijo, médico intensivista, y nos dijo que cuando los pacientes, por ejemplo, sufrían varones, ¿no? O varones, por ejemplo, cuando venían con una prostatitis así, pero muy, muy agresiva y el dolor era insoportable porque no podían miccionar y la vejiga la tenían inflamada, el abdomen así súper inflamado, lo que hacían era una cirugía a cielo abierto. ¿Y qué significa cirugía a cielo abierto? Que la paciente no era anestesiada, o sea, era tanta la desesperación de que ya elimine esa orina, que le realizaban, le colocaban la hoja de bisturí, le colocaban directo a nivel suprapúbico, ¿no? Y colocaban la sonda y evacuaban directamente, ¿no? Y era un alivio, pese a que hay dolor, porque es doloroso, obviamente, que le hayan colocado eso, es un alivio para ella, pues, que haya eliminado todo esto, ¿no? Cualquier cantidad sin punción suprapúbica, eso se llamaba cirugía a cielo abierto, y está registrado en los libros de semiología. Bien, bien interesante esto, de verdad. Semiología es un arte, pero es muy bonito, que antes pues no existían tantos exámenes, que antes solo se guiaban de la clínica, ¿no? Y ya no, y es probable que regresemos un poco a esto, porque a veces el paciente no se puede realizar exámenes por la pandemia, ¿no? Y con una buena anamnesis pues podemos llegar a veces hasta un diagnóstico presuntivo, que sería excelente si fuera certero. Entonces, las frecuencias hablan entre el 5 al 10% de embarazo. Ojo que estos son protocolos que no son peruanos, porque las cifras de acá son muy inciertas, ¿no? Hablamos de una bacteriuria asintomática entre un 2 al 11%, cistitis en un 1%, pielonefritis en un 1 al 2%. Yo cuando estoy con la gestante en la atención prenatal, le coloco a veces hasta unas diapositivas para que ella entienda mejor por qué es importante que se realice un urocultivo, porque es importante que yo tenga que decirle, ¿sabes qué? Toda gestante, desde que llega a la primera atención prenatal, tiene que hacerse un urocultivo, porque yo no sé si ella va a regresar otra vez o la voy a ver de acá hasta el parto. Y ahora, si el seguro no le cubre, si el SIS no le cubre, si el Salud no le cubre, pues lo va a tener que realizar de manera particular, ¿no? Pero se lo realiza. Porque es importante que toda gestante, ¿no? Es importante que toda gestante se detecte precozmente una infección del tracto urinario. Ahora, ¿por qué es importante durante la etapa de la gestación? ¿No? Muchas veces yo siempre les comento a mis gestantes, les comento y les digo, tú puedes tener una infección, puedes tener fiebre, puedes tener todo lo que quieras, pero cuando no estás gestando. Pero cuando estás gestando todo se complica, ¿sí? Y no pienses solo por ti, piensa por tu bebé, ¿sí? Vamos a tener lo que son, de acuerdo a la fisiopatología, lo que son cambios del tracto urinario durante el cambios del tracto urinario en el embarazo, ¿sí? Que lo que genera es una disminución del tono y de la actividad muscular de la pared del uretra. Entonces, cuando disminuye el tono, este es más flexible, por decirlo así, y se dilata más rápido, ¿sí? Por ende, va a haber una dilatación del uréter y los cálices renales, que es lo que vamos a observar acá. Miren cómo se dilata acá, ¿sí? Hay una hidronefrosis. Entonces, cuando ustedes ven que le realizaron por ahí una ecografía renal a una gestante y colocaron durante la impresión diagnóstica, colocaron hidronefrosis, prácticamente es propio de su condición de gestante,
¿sí? Es la fisiología del embarazo, ¿no? Hay una diferencia también entre la presión que se encuentra en nivel derecho que el izquierdo, ¿no? Porque el derecho, por la arteria uterina sobre todo, por la arteria ovárica, perdón, va a haber un descenso que con el lado izquierdo. Entonces es importante tenerlo presente todos estos cambios fisiopatológicos de la gestante. Lo que había comentado, ¿sí? Lo que había comentado es de la progesterona, ¿sí? La progesterona lo que genera es que sea miorrelajante, ¿sí? Lo que hace es que haya una relajación del tono y va a haber una peristalsis del uréter. Hay una compresión mecánica, lo que favorece el residuo postmiccional. ¿Qué sucede? La paciente micciona, pero cuando le hacen una ecografía, por ejemplo, transvaginal, porque tiene menos de 13 semanas, la vejiga está llena, porque hay una regresión de esta. O lo otro es de que percibe que tienen tenesmo vesical. Micciona, pero todavía siente que ahí hay un poquito de orina. Y es normal porque hay una disminución del tono, ¿no? Entonces el uréter pues se dilata y vuelve a ascender, ¿sí? Y todos estos cambios fisiopatológicos que se dan durante la gestación generan que sea un caldo de cultivo en la vejiga para que ella sufra constantemente de infecciones, ¿sí? Y al sufrir constantemente de infecciones, pues obviamente esto va a repercutir en que tenga un parto prematuro, de que el bebé tenga de que el bebé nazca, ¿sí? Con infección, ¿no? O lo que yo les comento siempre a las gestantes, que es cuando ahí tomen más atención, es cuando les comento y les digo, ¿qué sucede si tu bebé nace, excelente, nace todo bien, pero en el momento del parto, tú te vas a ir a casa y el bebé se queda, porque le dio una hiperbilirrubinemia, ¿no? Está amarillito y se va a tener que quedar. ¿Puede suceder eso? Claro que sí. Todo tu embarazo fue excelente, todo tu parto, todo bien, pero tú tenías una infección urinaria que no lo trataste a tiempo. Entonces, esa es la complicación. Nosotros no queremos que llegues a eso. Nosotros lo que queremos es que tu bebé nazca con una GAR 99, que nazca todo excelente, o 910, ¿no? Que nazca todo excelente y que puedan, pues, obviamente tener una época de alojamiento conjunto ya, pero en casa incluso, porque ahora se está dando el alta precoz a las gestantes por esta época de pandemia. Entonces, vamos a ver ahora los fármacos, los cambios en la pared vesical, la disminución del tono, ¿no? Incrementa el incremento de la capacidad, hay un vaciamiento incompleto, micciona, pero todavía la orina queda ahí dentro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a observar? Que hay una hipomotilidad, hay una disminución del peristaltismo de esta vejiga, hay una reducción del flujo de la orina, ¿sí? Y hay una menor capacidad del riñón para liberarse por sí mismo de la infección. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a encontrar pues que la paciente va a ser más propensa a que haya algún tipo de infección. Importante también es que tome adecuadamente mínimo, siempre se le dice mínimo, son 2 litros de agua al día mínimo. A ver si lo realiza, ¿no? Hay otras que nunca estuvieron acostumbradas, pero en la etapa del embarazo es importante. Algo adicional, el pH urinario aumentado por la excreción urinaria de bicarbonatos, la glucosuria, que incrementa la reduplicación bacteriana. Existe también lo que es la glucosuria durante el embarazo, ¿no? Y esto es el alimento de las bacterias, de los honguitos. Por eso las pacientes tan frecuentemente vienen a la consulta y nos dicen, estoy con molestias, estoy con descensos, tengo algo verde, algo blanquecino, o leche cortada, o verde, limón, ¿no? Porque les dio una candidiasis y fue pues a la glucosuria. Imagínense con diabetes más aún, ¿no? El cuadro clínico, entonces, a veces, no siempre, ojo, cuando no es una bacteriuria asintomática, la frecuencia de urgencia miccional, la disuria, ese ardor, el dolor al orinar, el disconfort suprapúbico, hay molestias a nivel suprapúbico y muchas veces lo refiere, no es la cabecita del bebé, pero al final es la infección urinaria que tiene. Cambios de coloración en la orina, a veces hay hematuria, ¿no? Eso es importante tenerlo presente porque yo voy a observar, en este caso, cómo está mi gestante. Muchas veces pensamos que son contracciones y al final es una ITU. Antes de yo
no corroborar adecuadamente las contracciones, nunca duden, ojo, nunca dudemos en indicar un urocultivo, es vital, o sea, no se demoren en hacerlo, solo es cuestión de concientizar a la gestante, como les digo, cuando a veces mis gestantes no me entienden, yo les coloco unos PPTs de lo que le podría suceder al bebé, de la importancia de diagnosticar precozmente, de que no haya una bacteriuria sintomática, y si la hay, tratarla precozmente, porque eso es lo más importante, ¿no? Que ustedes llegaron a diagnosticar precozmente esto, y esto les ayudó a poder iniciar el tratamiento de manera adecuada. Los exámenes, bueno, el examen de orina, leucocituria mayor de 10 leucocitos por mililitro en cámara o mayor de 3 a 5 por 40 aumentos, ¿no? Dependiendo de en qué medida esté. El urocultivo cuando es positivo también. Y lo más frecuente que vamos a encontrar es lo que es la Escherichia coli, que es el 75 al 90%, el Proteus de 3 a 3.5, la Klebsiella de 1.7 a 6%, entre otros el Enterobacter, el Enterococo, el Streptococcus B, el saprofítico, el Epidermidis. Ahora, la Escherichia coli, que es la que mayormente la encontramos en la gran mayoría de nuestras gestantes que están con una infección urinaria, es debido, pues sabemos, porque esta se encuentra en el tracto digestivo de la gestante, ¿no? Entonces, ella cuando hace deposiciones, más aún se sufre de estreñimiento, por eso siempre antes de que ella venga con algún tipo de incomodidad, de dolencia, preguntarle si en realidad durante el embarazo si está sufriendo de estreñimiento porque está mucho tiempo en el baño, ¿no? Y esto genera pues que las bacterias, en este caso la Escherichia coli, que se encuentra en todo el tracto digestivo, que llega hasta el tracto rectal, en toda la mucosa rectal, se elimine, ¿no? Y como hay un cambio y hay una disminución de longitud entre el ano y el conducto vaginal, entonces ahí ingresa, ¿no? Más aún la uretra, como disminuye un poquito de tamaño, entonces también asciende rápidamente esta bacteria, ¿no? Tenemos serotipo O, que es la pielonefritis, adesina, pili, pifimbrial, las endotoxinas, que ocasionan un daño tisular, las fibras musculares lisas, más la presión que ocasiona todo esto en sí, en conjunto, un reflujo, ¿no? O sea, micciona y otra vez parece que como que regresa de esa orina, ¿no? Pero no es que ha regresado, sino es que ya no, ¿no? La clasificación, entonces, ya la hemos visto al inicio. Y acá les comento una revisión de Cochrane sobre el antibiótico de la bacteriuria sintomática, que incluye 10 ensayos clínicos aleatorizados y concluye que el tratamiento antibiótico se asocia con una reducción de la tasa de prematuridad o de bajo peso al nacer. Ahora, ¿yo qué fármaco le voy a indicar a esta infección urinaria o a esta paciente con una bacteriuria asintomática, que es lo más frecuente que se da en la gestante? Eso va a depender mucho del urocultivo, ¿no? Yo siempre le digo, si usted tiene Escherichia coli, yo tengo Escherichia coli, el tratamiento para usted no va a ser el mismo para mí. O si una gestante tiene Escherichia coli y otra gestante tiene Escherichia coli, necesariamente el antibiótico no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque quizás la gestante A siempre usaba ampollas porque ya le habían indicado eso en la farmacia y la gestante B nunca tuvo infección, ¿no? Entonces recién iba a iniciar quizás un tratamiento bioral. Y cuando vemos el antibiograma, observamos pues la diferencia que es muy, muy, muy significativa, porque en una pues ha hecho más en una hemos visto pues que ha sido más significativa porque vemos, ¿sí? En la gestante A, en este caso, de que ella ya ha hecho resistencia a muchos antibióticos debido a que ya está automedicándose o como primera opción quizás le indicaron antibióticos vía endovenosa o intramuscular. Y la gestante B pues no hace mucha resistencia a los antibióticos y tengo más alternativas para ver el tratamiento. Entonces es importante el diagnóstico oportuno para evitar la prematuridad y el bajo peso al nacer. Ahí está, él les dejo el estudio para que ustedes lo revisen ya con más detenimiento. Cistitis aguda, ya la urgencia y frecuencia miccional, la disuria, el disconfort suprapúbico, la hematuria,
El cultivo positivo en mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, solo el 50%, y es frecuente sobre todo en el segunda mitad del embarazo. ¿Por qué? Porque hay más presión, ¿no? Mayor presión del útero en la vejiga, y este genera pues que haya un reflujo, ¿no? O que no miccione adecuadamente, o haya incluso por los mismos cambios físicos, ¿no? De lo que se está teniendo del crecimiento del útero directamente a la vejiga. La pielonefritis es todo lo que refiere a la cistitis, pero a su vez también vamos a tener que hay fiebre, ¿no? Que en picos desaparece a las 48 horas post antibiótico, y hay dolor lumbar unio bilateral, anorexia, vómitos, náuseas, que también se relaciona con esta. No siempre, ojo, no siempre es una hiperemesis, muchas veces es una pielonefritis y pensamos que es una hiperemesis, pero es importante realizar su cultivo. Y el diagnóstico diferencial de apendicitis o colecistitis. Lo que estamos evitando, un parto prematuro, una muerte fetal, la madre que llegue a un shock séptico, nefritis o formas anitéricas de hepatitis, la complicación grave, feto-madre, recurrencia elevada, y vamos a comprobar la curación de acuerdo a lo que es el antibiograma y el antibiograma y el urocultivo. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Por ejemplo, para una bacteriuria asintomática y una cistitis, la primera opción, mayormente de acuerdo a lo que salga el antibiograma, y está esto como sensible, lo que es la amoxicilina y el ácido clavulánico de 500 miligramos cada 8 horas, y de 250 miligramos en lo que es el ácido clavulánico, cada 8 horas entre 5 a 7 días. Ahí sí se indica la diferencia entre 5 y 7 días, si es la prima infección o ya ha tenido anteriormente infecciones, quizás en embarazos anteriores, de acuerdo a lo que salga en su biocultivo, ahí sí se le indica incluso los 7 días completos. Otra de las opciones también es la cefuroxima, ¿sí? En 250 miligramos cada 12 horas, entre 5 a 7 días. El mismo criterio en cuanto a los 5 y 7 días, si es la primera infección que tiene, se le da solo tratamiento por 5 días, y si ya es más de una primera infección, entonces la mayoría de las veces se le indica por 7 días. ¿Sí? Tenemos lo que es la cefixima de 400 miligramos cada 24 horas entre los 5 a 7 días, ¿sí? O sea, es una tableta por día entre los 5 a 7 días. Tenemos también, esa entonces sería nuestra primera opción en cuanto al tratamiento farmacológico. Y como segunda opción tenemos lo que es la fosfomicina trometamol de 3 gramos bioral, dosis única. Esto siempre y cuando haya sido alérgica a alguno de los betalactámicos que se ha indicado, ¿sí? La nitrofurantoína también llega a ser como segunda opción. Ojo, y ya sabemos porque siempre hay un pequeño riesgo con la nitrofurantoína. Por eso es importante, ¿sí? Es importante con la nitrofurantoína darle el tratamiento si es cada 12 horas o cada 6 horas. En cuanto a la nitrofurantoína, hablan de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, o si es cada 6 horas, 50 miligramos cada 6 horas por 7 días. Y el tratamiento de la pielonefritis, siempre va a haber tratamiento farmacológico, va a estar de acuerdo a lo que es urocultivo y su antibiograma, pero también eso lo va a haber, depende de cada protocolo de cada hospital, porque esto ya se tiene que dar de manera hospitalaria, ¿sí? Ojo, nunca intenten o tratar lo que es una pielonefritis a domicilio, una pielonefritis les voy a indicar en casa, porque esto puede dar a una mayor complicación, ¿sí? Se le da la valoración obstétrica, se le hospitaliza, se le indica ciertos exámenes como el urocultivo, el hemocultivo, la monitorización de los signos vitales, que obviamente eso no se va a realizar, ¿sí? Directamente en casa, se tiene que hacer a nivel intrahospitalario. Hidratación endovenosa, diuresis mayor a 30 mililitros por hora, y iniciar el tratamiento antibiótico. Ok, entonces, me robo 2 minutitos.
El tratamiento de la pielonefritis aguda sería como primera opción lo que le indican a nivel intrahospitalario, lo que es la amoxicilina y el ácido clavulánico de 1 gramo cada 8 horas intravenoso por 14 días, ¿no? La cefuroxima de 750 miligramos cada 8 horas endovenoso por 14 días, o lo que es la ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas intravenoso o intramuscular por 14 días. Ese es el tratamiento. Y si tienen alergia a los beta-lactámicos, ya tienen que optar por la segunda opción, que es el Axtreonam de 1 gramo cada 8 horas endovenoso cada 14 por los 14 días. Lo que es la fosfomicina también, 100 miligramos por kilogramo por día, 14 días. O lo que es la gentamicina, 3 miligramos por kilogramo por día, endovenoso o intramuscular por 14 días. Ojo que eso, como les decía, va a depender mucho de lo que es el establecimiento de salud donde ustedes estén laborando, ¿no? Porque muchas veces cada uno opta a distintos protocolos. Por ejemplo, como primera opción quizás lo ponen en la gentamicina y no como una segunda opción. Entonces eso va a depender mucho de ello. Ahora, les dejo este casito clínico acá. Les voy a leer un poquito y lo dejamos como si fuera una tarea y ustedes más o menos así súper rápido lo pueden dar su solución en una hoja, ¿no? Para la segunda sesión y nos vemos. Les voy a leer un poco de qué se trata. Paciente de 25 años, gesta 3 para 3, con 30 semanas de embarazo, tiene un tiempo de enfermedad de 2 horas, signos y síntomas, tiene contracciones uterinas esporádicas, ¿sí? Y al examen físico tengo una altura uterina de 28 centímetros, latidos cardíacos fetales de 150 por minuto, la dinámica uterina no se evidencia, hay posición cefálica y el tracto vaginal está diferido, ¿no? Porque es un poco dudoso el tema de las contracciones y todo esto. Entonces, ¿cuál sería ustedes el manejo que le darían en este caso a esta gestante, ¿sí? De 20 semanas, de 30 semanas de gestación, con estos tipos de signos y síntomas que persisten, ¿no? Ya hablamos de contracciones uterinas esporádicas, hablamos de que al parecer está de acuerdo a la altura uterina de acuerdo a las 30 semanas. Bueno, ya no les doy más soluciones, pero más o menos lo que se está viendo. Los latidos cardíacos, todo ok. La dinámica uterina no se llega a evidenciar, posición cefálica y el tacto vaginal está diferente. Ok, colega, les robé por ahí unos minutitos. Igual quedaría como, no sería gesta 4. Gesta 3 para... Sí, lo que sucede es que es la tercera gesta 3 para 3. Allá. Acá es gesta 3 para 0, para 2, 0, 0, 2, porque es gesta 3. Sí, acá es el segundo, sí. Eli, excelente. Es gesta 3 para 2, 0, 0, 2. Así era. ¿Sí? Porque sí llega a ser gesta 3. Es un caso clínico de verdad. Uh-huh. Ok, entonces, gracias Eli por tu apoyo y estaríamos continuando la solución de este caso clínico en el inicio de la segunda clase, si no me equivoco, mañana, ¿sí? Y ahí ya vamos a conversar un poco más de acuerdo al temario lo que continúa, ¿no? Anticonceptivos hormonales, también antihipertensivos, ahí de acuerdo al temario que estamos llevando a cabo durante toda esta sesión. Ok, entonces ya saben, la gestante de 25 años con gesta 3, 2 hijos vivos, 2 partos, ¿sí? Y de 30 semanas. Y con todas estas características, ¿qué solución le dan? ¿Ustedes cómo lo manejarían? ¿Llega a su establecimiento? ¿Qué le realizan? ¿Qué tratamiento le podrían dar? Todo eso los dejo para que ustedes puedan ir recordando un poquito más y dándole solución a este caso clínico. Hoy día mismo estoy enviando los PPTs de esta ponencia para que también puedan repasar, ¿sí? Ok, colegas, entonces nos estamos viendo el día de mañana, ¿sí? A la misma hora, 29:30, el día de mañana, ¿cierto?
para continuar con lo que sigue. Ok, Eli, nos vemos. Mañana estamos con la segunda parte. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Dulce. Gracias por hoy día estar hasta casi las 4. Hasta mañana. Gracias, Geraldine, Guille. Mañana igual. Se cuidan, hay que protegerse. Mascarilla siempre. Gracias, Laris. Ok, gracias, Tania. Estamos en contacto. Mañana igual seguimos con la segunda parte. Sí, ahora mismo les envío los PPTs, no se preocupen. El video sí, no sé, seguro les envían a ustedes. Yo solo envío los PPTs. Sí, yo no tengo la grabación, lo tienen quizás la coordinadora del curso. Sí, no se preocupen. Ok, Eli, nos vemos hasta mañana.